Bien, buenas noches hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase de Evangelios Sinópticos. Tenemos para compartir lo que es el devocional. Siempre la palabra de Dios es importante. Estamos en un nuevo mes de diciembre, el último del 2024. Tenemos el devocional en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13. Que dice, vestíos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una venganza noble. A ver, escuchemos qué dice. Una noche, al regresar de la plaza pública, al ateniense Pericles fue seguido hasta su casa por una persona que le lanzó los peores insultos. Pericles no le respondió ni una palabra. Cuando llegó a su casa, llamó a uno de sus criados y le dijo, toma una antorcha y acompaña a este hombre a su casa. El comportamiento de Pericles nos recuerda al de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sin embargo, ¿qué corazón puede ser más sensible a la incomprensión, al desprecio, a los insultos que el de Jesús? El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado, dijo él, Jesús, el varón de dolores. Tuvo palabras de bondad para sus enemigos. No hizo valer sus derechos. Al contrario, renunció a ellos aceptando morir en la cruz para que, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Cuando estaba clavado en la cruz, oró por sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amigos cristianos, ¿cómo reaccionamos frente a las burlas y a todo lo que nos ofende? ¿Sabemos seguir el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Salvador? Podemos hacerlo no con nuestras propias fuerzas, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y este amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Bien, ¿qué tal el título? Una venganza noble. Muy El bonito, mejor pastor. ejemplo el mejor ejemplo de poder tener una respuesta frente a los enemigos es Jesús. Él nos enseña a cómo poder responder, ¿no? A todo lo que dice acá el devocional, insultos, calumnias, ofensas, actitudes que tal vez nos pueden causar molestia. Y estemos en la iglesia o estemos fuera de la iglesia, siempre va a haber personas, ¿no? Y cuando digo estemos en la iglesia, también existe, ¿no? Que cuando uno trabaja para el Señor, pareciera que las personas siempre le encuentran el lado negativo, ¿no? Siempre están queriendo observar, en vez de poder animarnos, en vez de poder darnos esa confianza que necesitamos, ¿no? Y fuera de la iglesia es más peor, ¿no? Pareciera que tenemos que cuidarnos de no ofender a nadie o no tener una actitud contraria a los demás, pero tampoco digo que sigamos la corriente de lo que ellos hacen. Debemos siempre hacer las cosas buenas delante del Señor, siendo de buen testimonio. Aquí es la persona que sigue el ejemplo de nuestro Dios, ¿no? Lo que es Jesús. Pero cuán fácil o difícil se puede tener esa conducta, a veces es imposible, ¿no? Recuerdo una anécdota que cuando jugamos nosotros, bueno, yo trabajo en un colegio evangélico y hay campeonato de colegios evangélicos, ¿no? Donde jugamos profesores
y hay pastores también, ¿no? Entonces, alguien decía, y con cierta verdad, ¿no? Al verdadero cristiano se lo conoce en la cancha, jugando, ¿no? Imagínese usted ver jugar a pastores que al momento del juego ya están con diferente actitud, ¿no? Una diferente respuesta, que como que no queremos actuar con amor y más bien queremos a toda costa ganar, ¿no? Entonces, yo mismo a veces jugando de arquero, a veces cometo errores y viene la llamada de atención, ¿no? De mis colegas, o a veces ellos se equivocan y trato de hacerlo mejor, pero me causa un poco de molestia, ¿no? O sea, ahí es donde se ve, ¿no? Lo que es el verdadero cristiano. Pero no solamente es uno de los escenarios el jugar fútbol, como le dije, hay diferentes momentos. Entonces, lo que nos enseña el devocional es que nosotros tratemos siempre de seguir el ejemplo de Jesús, que él dice que nunca ha dado una respuesta mala a aquellas personas que lo insultan, sino que a veces se callaba o trata siempre de bendecir esas vidas, ¿no? Y en respuesta a ese amor, dice acá, ¿no? Que él, Primera Corintios capítulo 13 nos dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Otro escenario que me estoy acordando es también el matrimonio, ¿no? La familia. A veces siempre hay malentendidos o malas decisiones, o tal vez decisiones que no se la toma juntos, sino solo, y puede ser causa de molestia, ¿no? En el matrimonio. Y debemos recordar siempre, ¿no? De que también debemos aprender a convivir como pareja, ¿no? Y como papás también, ¿no? Hoy yo tengo ya hija joven y un hijo también que está llegando a los 10, pero no es nada fácil, ¿no? Entonces, vamos a dar gracias en esta noche de poder empezar esta clase, ¿sí? Hermano Clemente, le pido por favor que nos guíe en oración. Ya, pastor. Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias por bendecirnos, por cuidarnos, por darnos mucha salud a nuestra familia, a nuestros hogares. Te pedimos que nos des mucha salud el día de mañana, nos bendigas en el trabajo, en todo lo que hagamos el día de mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias, hermano. Bien, no sé si han podido entrar a lo que es la plataforma de Classroom. A ver, voy a cerciorarme. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, esta es una plataforma que en clases anteriores, creo que el año pasado la he preparado, y está todo, ¿no? Han podido ver, incluso están las clases grabadas, y está el libro también, que normalmente uso el principal, que es de Pablo Job, Se hizo hombre, ese es el libro principal, pero también hay otros libros, ¿no? De referencia que también les van a ayudar a poder desarrollar la clase. Ya, eso es una parte. Después están los trabajos de investigación, que también lo he subido acá. Dice, investigar sobre la característica política, social y religiosa de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, no? El trabajo se debe presentar en dos páginas máximo y mínimo una página, ¿ya? Entonces, esto, por favor, pueden investigar en Google, ¿ya? Pero siempre hay que tener referencia de la Biblia, ¿ya? Y del libro que les mencioné. La investigación es quiénes eran los fariseos, ¿no? ¿Por qué eran tan famosos durante lo que es el ministerio de Jesús, ¿no? Aquí todavía no ha cargado, entonces no sé si han podido ver ese material. Ya, a ver, vamos a volverlo a cargar, parece que no cargó bien los libros. Ya,
Bien, ahora sí. A ver, ya. Voy a fijarme que cargue bien. Está también aquí lo que es los tres libros, tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Falta de Juan, ¿no? Entonces, como es un libro que no está dentro de la materia, pero no está de más añadirlo, ¿no? Entonces podemos ir viendo. Aquí está lo que es la diapositiva de Mateo. Está también el estudio inductivo de Mateo, ¿ya? Mateo 1, Mateo 2. Está lo que es de Marcos, de igual manera, ¿no? Está el material, las diapositivas, aquí está el resumen de Marcos, está también de igual manera, ¿no? El estudio inductivo aquí, los dos tomos de Lucas y la diapositiva de Lucas, ¿no? No sé si lo han podido ver, hermanos, o no lo han visto todavía. ¿Me escuchan? Pastor, el cuestionario de Lucas. Sí, sería tres cuestionarios, ¿no? Cuestionario de Mateo, cuestionario de Marcos y Lucas. Ya, ese lo hicimos. El otro, ¿cuál sería? ¿De cuál lo Mm, hicieron? El de, a ver, el que hicimos. A ver, aquí mi hermano me mandó. El de Lucas hicimos. Nos faltaría el de Mateo. Ah, ya. Sí, Lucas lo hicieron. Les faltaría. Ah, y el examen final ya lo hizo hermano Clemente, ¿no? Ya, listo. De Nos usted, faltaría el de Marcos y Mateo. sí, este es de Lucas de igual, ¿no? Hermana Dana. Sí, ajá, ya. Y ya lo hicieron el examen final igual. Les faltaría de Lucas, entonces Marcos y Y Mateo. Mateo. Mateo, Marcos. Sí. Sí. Éxito, lo suben por favor aquí a la plataforma, a Classroom, para que ya ¿Cómo se también lo sube, pueda pastor? registrar. A ver, donde dice, por ejemplo, aquí examen final, lo abren en su celular o computadora y ahí dice, ¿no? Entrega el trabajo, por ejemplo, lo voy a abrir aquí. Entregar el trabajo así. Ya. Sí, ya sabe, hermano Clemente, ¿no? Sí, no. Sí, Ya, sí. Sí, pastor, sí, sí. sí dice, ¿no? Ya. Entonces ahí nomás lo suben. Donde dice examen final, el examen final. Donde dice cuestionarios de los evangelios, ahí lo suben también. Aquí está el cuestionario. Entonces ahí ya están las preguntas, pero tienen que subirlo, porque aquí dice 0 entregas, no lo han entregado. Claro, recién lo van a hacer Ujú. de Mateo. El que ya lo hicieron sería Lucas, entonces aquí tendrían que subirlo. Ya, eso y con eso estaría, ¿no? Ya estaría ya los trabajos. Bien, ok, vamos a ver un detalle de cada evangelio. Vamos a ir al estudio inductivo, que eso es más bonito de explicar. Y ya ustedes lo pueden ver después de las diapositivas. Vamos con el primero. A ver cuál es el primero. Creo que es este. Rapingo. El Evangelio según Mateo es uno de los registros oficiales ¿Se más... escucha? ¿Se escucha, hermanos, el audio? Sí, sí. tempranos acerca de Jesús de Del Nazaret, video. su vida, su Sí. muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, Sí, sí. pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el Le dejo recaudador con de Teo. impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado. Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús.
En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro.
y Jesús la sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos dos historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle. Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que Él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. ¿Y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Bien, aquí hay un panorama casi general del libro de Mateo. Si ustedes lo pueden ver, está bien ordenadito, fácil de entender. Mateo, como ustedes saben, era el recaudador de impuestos, era judío, y Mateo escribe este evangelio a sus compatriotas judíos, ¿no? ¿Cómo presenta a Jesús? Lo presenta como el Mesías esperado, ¿no? Como dice acá, un prototipo de Moisés, que las personas esperaban un Moisés libertador, ¿no? Que los liberara de lo que es la opresión de los romanos. Pero el gobierno de Jesús es muy distinto, ¿no? No venía él para liberar,
físicamente a su pueblo, sino de manera espiritual, ¿no? Mateo lo presentaba, como lo dije, el Mesías, ¿no? El rey como un rey esperado del linaje de David. Él iba a presentar un nuevo evangelio, un nuevo testamento, que después de Moisés iba a ser distinto. Y como dice acá en el punto 3, Mateo presenta a Jesús como la persona que vive con nosotros, ¿no? Emmanuel, él vivió con nosotros. Entonces hay diferentes aspectos de cómo Jesús fue desarrollando el ministerio desde su nacimiento y cómo también Jesús se conecta con el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Mateo se encarga mucho de que haya conexión, ¿no? Lo que Jesús menciona en sus enseñanzas con lo que también va relacionado al Antiguo Testamento. Con esto se cumple la palabra que dice que la misma Biblia se explica a sí misma, ¿no? Que el antiguo respalda al nuevo y el nuevo tiene referencia en el antiguo, ¿no? No es algo nuevo que Jesús está trayendo, sino que ya los profetas enseñaron sobre esto, ¿no? Y solamente Jesús dice, es el cumplimiento de aquello que ya estaba escrito y que es de su conocimiento, ¿no? Le dice a los líderes principales en ese tiempo de Israel, pero no quieren entender, ¿no? Un grupo opositor que siempre ha sido son los fariseos, ¿no? Que ellos se resisten a poder tener un nuevo Mesías, ellos esperaban otro tipo de Mesías. A veces el mucho conocimiento, ¿ya? Y el encerrarse o no querer abrir la mente a algo que se quiere aprender, eso nos puede traer problemas, ¿no? Siempre debemos ser receptivos, analíticos, ¿no? Escuchar a la persona, observar para luego tomar ciertas decisiones. Eso es lo que faltaba con los fariseos, ¿no? Ellos pensaban siempre tener la razón, se encerraban en su conocimiento y no querían investigar, no querían escudriñar, se conformaban con lo que ya sabían. Aparte, ellos se sentían amenazados, ¿no? Con lo que Jesús enseñaba. Otra cosa hubiera sido distinta, ¿no? Y en mi anteriores clases expliqué que los fariseos puedan respaldar más bien lo que es el ministerio de Jesús, ¿no? Cómo se haya expandido el evangelio si estos líderes religiosos hubieran apoyado. Pero escrito está en la palabra, ¿no? Que tendremos, dice nosotros, oposición, incluso en nuestra propia familia, ¿no? Incluso en los más cercanos. Y eso yo lo he vivido con experiencia propia, ¿no? Resulta de que pensando que las personas con más años de servicio en la iglesia puedan ser de referencia con su experiencia y su sabiduría, todo lo contrario, ¿no? A veces dejan mucho que desear. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Debemos confiar siempre en Dios, ¿no? Siempre debemos pedir dirección al Señor para que Él abra nuestro entendimiento y nos dé también el camino correcto, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de Mateo, que lo está explicando muy bonito, ¿no? Y nos pide también que estemos en un tiempo de meditación, ¿bien? Vamos con la segunda parte. ¿Dónde estás? Aquí. Bien, le dejo con el video. El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel?
La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, «¿Ustedes quién dicen que soy yo?» Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, «Sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente». Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los 2 reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad y naturalmente ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad.
Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso, más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1. Las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Según Mateo. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? Creo que está completo el panorama, ¿no? ¿Está todo claro? Sí, pastor, todo bien, todo claro. Sí, Pastor, en dígame. Mateo entonces habla todo desde que Jesús es el Mesías, ¿no? Y la crucifixión y donde resucita. Y en Lucas Sí, ya hablaría. sí, ahorita vamos a ver, esperen un ratito. Ay, Mateo, como lo dije, escribe un judío que es recaudador de impuestos. Él es estudioso de la palabra, ¿no? Y toma referencia de la misma Biblia en el Antiguo Testamento. Va primero conociendo a Jesús y va estudiando al mismo tiempo la Biblia, en Isaías mayormente. Una vez viendo todo el trabajo que Jesús hizo, entonces va buscando referencias del Antiguo Testamento para ver dónde es lo que él ha visto, dónde está escrito en el Antiguo. Entonces, una vez teniendo ese panorama completo de comparación, Mateo escribe de esta manera, que está dividido en lo que es el estudio inductivo, ¿no? El estudio inductivo se encarga de poder estudiar de lo general, ¿ya? A lo específico o particular o lo más imprescindible de cada estudio. Por eso Mateo aquí divide por capítulos, ¿no? Capítulo 1 al 3 nos habla de que Jesús se conecta con el Antiguo Testamento. Él es descendiente de David y Abraham. En el capítulo 4 nos habla de que 4 al 7 hay el anuncio del reino, ¿no? No el reino como los judíos esperaban, la liberación como Moisés liberó a Israel de los egipcios, sino que iba a presentar Jesús otro reino, el reino de la salvación, que está más conectado con el ámbito espiritual. En los capítulos 8 y 10, Jesús habla bastante, ¿no? De lo que es la práctica de lo que es el reino, cómo Jesús se encargaba de poder sanar a diferentes personas, no solamente físicamente, sino lo que es en el área espiritual, que le interesaba mucho. Entonces, de los siguientes capítulos, él se encarga, ¿no? De mostrar muchas cosas que en la palabra estaban escritas, como Mateo lo muestra.
Entonces Mateo escribe a sus propios compatriotas que son judíos para explicarles de que él es el Mesías. Pero sin embargo, como lo dicen en los últimos capítulos, hubo como celo, hubo como envidia y hubo terquedad de la gente que son líderes religiosos que no creyeron que él era Jesús. Y como dije hace rato, ellos estaban amenazados de la situación de que había otro líder que les estaba quitando como seguidores, como miembros de lo que es el tabernáculo de reunión, ¿no? La sinagoga. Pero el propósito de Jesús no era eso, sino era de que se dé el verdadero significado de lo que Él vino a hacer a este mundo. Y eso es por eso nos explica Mateo de que con la muerte y la resurrección se daba el real cumplimiento de que Jesús vino a esta tierra no a quitar nada de la Biblia, sino a darle un verdadero significado, entendimiento a las personas. Pero tarde fue así, ¿no? Para los líderes religiosos, que ellos pensaron de diferente forma y eso les trajo consecuencia, ¿no? De que por esa actitud de terquedad, por esa actitud de soberbia, como dijo Jesús, en 3 días será destruido el templo y no habrá piedra sobre piedra. No era inmediatamente 3 días, ¿no? Que se iba a destruir, por eso los fariseos se hacían la burla, sino fueron después de 3 años, ¿no? Incluso se habla de más tiempo, de que los romanos, con lo que es este gobernador, no me acuerdo ahorita el nombre, lo destruyó totalmente el templo, ¿no? Y empezó la persecución a todo lo que es los judíos, sean líderes religiosos, sean saduceos. Entonces, de esa manera también huyeron lo que es los discípulos, huyeron la iglesia, fueron perseguidos, ¿no? Fue por causa de estos líderes religiosos que sucedió tal evento. Entonces, Mateo, vuelvo a decirlo, ¿no? Escribe a los judíos y muestra a Jesús como el Mesías esperado. Ese es el tema central. Bien, vamos a continuar. Bien, ahora vamos con Marcos primero, ¿ya? Vamos a ver, esto es pequeñito. Bien, atendamos, por favor. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, tú eres mi Hijo amado.
Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía.
Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Esa pregunta. Y de eso se trata. Bien, hermanos, aquí viene otro evangelio, ¿no? Juan Marcos, como dice acá, su verdadero nombre, era colaborador de Pedro y Pablo, ¿no? Él estuvo presente en los viajes que hicieron cuando ya el Espíritu mandó a que testifiquen, ¿no? No solamente en Jerusalén, sino en Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Si leen un poco de Hechos, ya seguramente van a pasar clases de Hechos. Marcos no era no era muy confiable, que digamos, ¿no? Cuando acompañó a Pablo, lo abandonó y él estaba molesto con él, ¿no? Entonces Bernabé es el que lo alienta y le da ánimo para que pueda seguir con el ministerio de poder viajar y establecer iglesias. Y ya en su otro viaje, viaja con Pablo, ¿no? Para reafirmar que él está preparado para ser
muchos viajes más y seguir escribiendo de lo que es la historia de la iglesia. Este mismo Marcos es el que escribe a los compatriotas judíos que vivían en Roma. Incluso se habla de que también él escribió a los soldados romanos, a todos ciudadanos romanos. El estilo como él escribe tenía que ser habituado conforme lo que es la vida que llevan en Roma, ¿no? Como un soldado que siempre está en constante acción y en movimiento. Entonces Marco escribe de esa manera, ¿no? En sus 3 actos, como dice aquí, ¿no? 1 en Galilea, 8 en el camino y 8 en Jerusalén. Entonces, Marco, su estilo literario, como lo dije, es más de acción, ¿no? Es como una historieta donde se muestra a un Jesús que no es como lo muestra Mateo, ¿no? Como el Mesías esperado, sino en esta ocasión Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, ¿no? Como aquel líder que da su vida por rescate por muchos y que viene a servir, ¿no? No viene a ser servido. Entonces, los discípulos se preguntan, ¿no? ¿Quién es Jesús en estos primeros 8 capítulos, ¿no? Y Jesús se encarga de mostrarle, ¿no? Con sus acciones, quién realmente es Él. En el segundo acto, ¿qué significa que Jesús es el Mesías, ¿no? Entonces, Él va mostrando, ¿no? Cómo es la actitud de un líder, ¿no? Como un siervo sufriente, como un rey que viene a servir, pero en la mente de los discípulos, como hemos visto en el video, ellos pensaron contrariamente, ¿no? Que ser el seguidor de Jesús significaba tener cargos importantes, ¿no? Como muchas veces en la iglesia piensan, ¿no? Que ocupar un cargo te da un lugar de autoridad, de privilegio, sino que es todo lo contrario, como lo muestra Marco, ¿no? El ser líder es el que sirve a los demás, ¿no? El que está primero en la iglesia y es el último en irse, ¿no? Entonces, todo lo contrario acá. En el tercer acto, Marcos, perdón, lo muestra a Jesús mostrándose el propósito real con lo cual él vino, ¿no? Como lo esperaba mucha gente al ingreso de Jerusalén, pero muestra la autoridad de un líder, ¿no? Quitando lo que es las mesas de negocios. Asimismo también se muestra en Mateo, ¿no? Que no se podía hacer negocio en la casa del Señor, sino que se venía a dar alabanza al Señor, ¿no? Entonces, en la última parte muestra también Marcos de que, al igual que Mateo, que la Pascua era un evento muy importante en la cual se cumplía toda profecía con Jesús, que él iba a ser el cordero sacrificado por el perdón de pecados del pueblo de Israel y que él también iba a ser la simbología del sacerdote que él mismo iba a celebrar, ¿no? Entonces, muchos pensaron, los líderes religiosos, que al crucificarlo iban a tener victoria sobre Jesús. Todo lo contrario, ¿no? Sino que Él fue a cumplir la palabra y fue a vencer a la muerte y llevar nuestros pecados, ¿no? El pecado y nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en Él creyere, dice la palabra, tenga vida eterna, ¿no? Entonces, termina de esa manera, perdón, Marcos, mostrándonos siempre la acción, ¿no? De Jesús como el siervo sufriente y también va destinado a los judíos que vivían en Roma, incluso direccionado también para que los soldados romanos puedan entender quién es Jesús. Y termina con esto, ¿no? De que un soldado romano entendió cuando Jesús estaba en la cruz y reconoció que este hombre era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces la finalidad de Marcos va relacionado a eso, ¿no? De que todo el mundo pueda entender de que Jesús es el Mesías esperado, es el siervo sufriente, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, pastor. Muy bien, hermana Dana, ¿todo bien? Uy, ¿dónde se fue? Ya. Muy bien, vamos a continuar. Sí, sí, pastor, en pantalla. ¿Sí? Sí, todo entendido. Muy bien, vamos Sí. con Lucas. En esta ocasión son 2 tomos, ¿ya? Vamos a verlo y prestemos atención
Si tienen pregunta, hermanos, háganlo, ¿ya? Y si tal vez ahora no tienen preguntas a la mano, pero después con el tiempo, no sé, este año o al año, ya estamos cerquita para el 2025, no hay problema, hermanos, pueden preguntarme. Y si no tienen tiempo para preguntarme a mí, pueden preguntar al pastor Valdir también, que él ha enseñado esta materia de igual manera. ¿Ya? Vamos con lo que es Lucas. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia. La última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y 2 profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es. Y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: "Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones". Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública.
En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que Él trae libertad. La palabra griega es aphesis y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia: «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad.
Muy bien. Lucas, a diferencia de los otros dos evangelios, es muy distinto, ¿no? El autor es un doctor, seguidor de Pablo, ha estado en los viajes que él hizo, en los 4 viajes. Él ha sido el autor de Lucas, de su mismo nombre, y de lo que es Hechos de los Apóstoles. El tema central describe a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? Descendiente del linaje de David, y va mostrando de forma sistemática o ordenada los eventos de Jesús, ¿no? Cómo fue su misión, cómo fue lo que es el reino, cómo fue también lo que es el reino en acción, como lo muestra Marcos, ¿ya? Y un dato importante, la pasión de Cristo fue tomado de este evangelio, ¿no? Lucas. Y hay una historia de Jesús también que al iniciar dice tomado del evangelio de Lucas. Es muy, puedo decirlo, muy famosa esa historia de Jesús que va mostrando al detalle, ¿no? Y termina con un mandamiento que es la gran comisión, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio de Lucas es más ordenadito, ya tiene un poquito más de detalles, ya, y está dirigido o destinado para todas las personas en general, sean judíos, romanos, gentiles, ¿no? Para todos está dirigido. Es el Evangelio universal para todos, ¿no? Entonces, en esta primera parte, Lucas se encarga de dar muchos detalles de Jesús, pero ya en la segunda parte, como lo vamos a ver ahora, muestra lo que es los eventos finales de la vida de Jesús, ¿no? El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús, apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices.
Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús, pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo, así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena.
Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el segundo volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este... Hola, ¿están ahí? ¿No se han dormido? Sí, pastor, estamos acá. Sí. Bien, esa es la segunda parte, ¿no? Lucas explica con más detalles lo que es el ministerio de Jesús y como lo dice, en esta segunda parte va mostrando hechos contundentes, ¿no? Del propósito de Jesús, de cómo él tenía que cumplir las profecías de los profetas y cómo él venía a establecer su reino, ¿no? Con lo que es el mensaje de salvación. No lo tengo ahorita a mano, Juan, pero bueno, el tema central de Lucas es presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿no? Y el tema central de Juan es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Juan va mostrando los eventos más importantes de lo que es las características de ser un Dios, ¿no? Solo se encarga de eso, Juan, de mostrar de que Jesús es el verdadero Dios que viene a vivir con nosotros. Por eso inicia Juan cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es más, el verbo era Dios, dice, ¿no? Entonces, indica eso Juan, ¿no? Bien, entonces, si no hay preguntas, cerramos esto. Muy bien, entonces, hermanos, volviendo a las tareas, les faltaría de Marcos el cuestionario, que está aquí, les faltaría, y el cuestionario de Mateo. El examen final ya lo tienen. El trabajo práctico, ¿qué dice acá? Allá. Me acordé de lo que dijo Pastor Valdir, que en ese desayuno misionero tenían que presentarme unos apuntes. ¿Lo tienen o no? Sí, sí. Ya, en vez, entonces, vamos a reemplazar ese trabajo práctico de los fariseos. Aquí me lo suben, ya, ese trabajo práctico del desayuno misionero. ¿Está bien? Sí. Ya. Se puede hacer, pastor, pero de los fariseos igual, si no. Ya Si estábamos gustan, investigando eso. también, vale los dos, no hay problema. Ya. Eso, y voy a de nuevo subir estos libros, parece que ya han caducado porque cuando quiero abrir no hay, ¿ve? Entonces voy a volverlo a subir para que tengan ese material. Y aquí están las clases igual grabadas, ¿no? Todas son 7 clases que he tenido. Entonces pueden volverlo a ver. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, pastor, todo bien. Ya. Muchísimas gracias, hermanos. Tal vez cortito esto. Perdón nuevamente por no conectarme en las clases los sábados. Ha pasado muchas cosas y no pude, ¿no? Entonces, también ustedes han tenido actividad. Será para en otra, entonces, no sé qué materia. Bueno, hay que elegir 8 directores de seminario. Pastor Douglas está terminando. A ver quién continúa el año. A ver, ojalá haya continuidad. Listo. Muchas gracias, hermanos. Entonces, hemos tratado de resumir los evangelios sinópticos. Hermana Dana, guíenos en oración final. Y con esto Ya está ya bien. estamos punto final. Adelante.
Ya, Señor, te damos gracias por todo lo aprendido del día de hoy, Señor, que todo lo que hoy aprendimos es para conocerte más a ti, Señor. Te agradecemos por la vida del pastor Ramiro, Señor, por darle tanto conocimiento y para poder enseñarnos más de ti, Señor. Te damos gracias, te pedimos que el día de mañana sea un día maravilloso para todos y que tú estés a nuestro lado en cada paso que demos, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones.